Hola, buenos días a todos. Después de una pausa que no fue un recreo, tengo que precisarlo, empezamos un nuevo capítulo que se titula La evolución política de Francia desde 1945 hasta hoy en día. En introducción vamos a ver que Francia en 1944 sale poco a poco de la ocupación, en 1945 sale de la Segunda Guerra Mundial. En esta fotografía observamos la alegría en las calles de la capital, liberada después de 4 años de ocupación alemana. Es una alegría muy impresionante, pero el país es también un país que sale destruido de la guerra, como lo vemos en esta fotografía de Saint-Lô, bombardeada, y es también un país que sale dividido profundamente de esta guerra. Lo vemos aquí con una mujer que persiguen en la calle por haber vivido con un alemán y tenido un hijo con un alemán. Entonces queda mucho trabajo por hacer. Se trata de restablecer el orden, se trata de reconstruir el país, se trata de restablecer también la república que fue derrocada por el régimen del mariscal Pétain. ¿En qué medida el país encontró un equilibrio institucional? ¿Cómo se adaptan las instituciones a los cambios del juego político? Es lo que vamos a ver en tres partes, tres etapas. Primero veremos cómo el gobierno provisional de la República Francesa y la Cuarta República restauraron la vida democrática y reconstruyeron el país. Observaremos la llegada al poder del general de Gaulle y el nuevo régimen que asentó, y por fin estudiaremos cómo las instituciones de la Quinta República pasan la prueba del tiempo. Empezamos pues con la restauración de la República, la reconstrucción del país, lo que fue la obra del gobierno provisional de la República Francesa y de la Cuarta República. Esta obra empieza con el establecimiento, el restablecimiento de un régimen republicano, y la primera tarea es restaurar el Estado, restaurar el orden, restaurar la unidad nacional. Es mucho trabajo. Lo vemos con este cartel de Paul Colin que representa precisamente la liberación de Francia. Francia representada por su símbolo habitual, Marianne, con su gorro frigio, rojo en la cabeza. Reconocemos también los colores de la bandera francesa. Marianne aquí aparece con vestidos hechos de ruinas, país destruido entonces, y además tiene en las manos heridas que hacen pensar en las heridas de Cristo, pues es el país que sufrió un martirio, el de la ocupación, y que renace. En los primeros momentos, después de la liberación, el país está dirigido por el gobierno provisional de la República Francesa, GPRF. Es un gobierno provisional que nace el 3 de junio de 1944 en Argel, territorio francés, entonces liberado por los aliados. Es un gobierno provisional que restablece el orden y la autoridad del Estado, establece representantes del gobierno en los departamentos, para los fusilamientos que se hacen, los cuentas que se rinden entre franceses para organizar una depuración legal, hacer juicios a los colaboradores. Es el momento en el que también se crean las compañías republicanas de seguridad, y el trabajo de este gobierno es también participar en el fin de la guerra con los aliados, ya que, por ejemplo, un ejército francés está presente en Italia, franceses participan en el desembarco que se produce en Provenza, pues
Francia, efectivamente, es uno de los países que luchan contra Alemania. Se empieza también la reconstrucción, una reconstrucción material, pero también una reconstrucción ideológica, una reconstrucción que se hace a partir del programa del Consejo Nacional de la Resistencia, que representa la resistencia interior y también la resistencia desde Londres con el general de Gaulle. Por ejemplo, es el periodo en el que se establece una seguridad social. Se restauran también las libertades, ya que el régimen de Vichy era un régimen de dictadura, y se trata también de restaurar la unidad del pueblo francés, lo que en francés llamamos el resistencialismo. Vamos a ver que a partir de este momento se impone una memoria oficial de lo que pasó durante la Segunda Guerra y de lo que pasó sobre todo durante la ocupación. Esta idea la encontramos en el discurso que hace el general de Gaulle el 25 de agosto de 1944 en París, en el ayuntamiento de París, y es un momento importante porque los franceses descubren por primera vez el aspecto físico del general de Gaulle, jefe de la resistencia desde Londres, que solo conocen por su voz en la radio. Lo descubrimos entonces juntos a ellos. Paris, lui, au contraire, s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Et femmes qui sommes ici, c'est nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Como lo habéis oído, el general de Gaulle evoca los sufrimientos de Francia, los sufrimientos de París, la alegría de la liberación, pero lo interesante es que ni un momento evoca la presencia de los aliados, la presencia de los americanos. Dice más o menos que Francia se liberó por sí misma y se liberó sola. Dice también que solo existe una Francia legítima, se trata de la Francia que resiste y que al fin y al cabo no hay otra. Eso es lo que llamamos el resistencialismo, esa idea de que Francia profundamente, globalmente, resistió. Y entonces los colaboradores solo son unos intrusos, unos individuos que no representan a nada y sobre todo que no representan a Francia. El general de Gaulle, lo dijimos también, pues es un desconocido para los franceses y entonces tiene que presentarse en persona y ha hecho muchos viajes en todo el país y, por ejemplo, se presentó en Béthune el 11 de agosto de 1944. Vamos a ver cómo las noticias presentan esta visita y a lo mejor entre el público se encuentran miembros de su familia, nunca se sabe.
Ce sont ces hommes du pays noir qui, à Béthune, au nombre de 30 000, font accueil au chef du gouvernement. C'est à eux qu'il parlera tout à l'heure, en s'adressant au pays tout entier et par-dessus ses frontières, au monde. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Este discurso es interesante porque estamos en un norte, Paso de Calais, que es una zona industrial, que es sobre todo una zona minera, y el general de Gaulle habla de la batalla de la producción de carbón, porque se necesita carbón para la calefacción, para la industria, y entonces la región es muy importante en este sentido para la reconstrucción del país, y por eso pasa por aquí. El general de Gaulle, entonces, con su gobierno provisional, restablece el orden, restablece el Estado, restablece a Francia como un país importante y vencedor, pero tiene que pensar en el futuro. No podemos quedarnos solo con un gobierno provisional, hay también que establecer nuevas instituciones. Y por eso se produce un referéndum en octubre de 1945, el 21 de octubre, con 2 preguntas. Primera pregunta: ¿queréis que la asamblea elegida ese mismo día sea constituyente? Porque efectivamente los franceses tienen también que votar para reelegir una asamblea. Y hay 2 posibilidades. Si los franceses responden sí, entonces la asamblea se vuelve constituyente, es decir, que su trabajo es redactar una nueva constitución. Si los franceses responden no, entonces la asamblea es una asamblea normal de la Tercera República. Funciona de nuevo la Constitución de la Tercera República porque se considera a Vichy como una paréntesis en la historia de Francia, una paréntesis ilegítima, y en este caso habría que hacer otra elección para el Senado. Segunda pregunta, es algo más técnico, se trata de ver si el pueblo francés aprueba el sistema provisional que se estableció para dirigir el país esperando una nueva constitución. Por sí, claro, los franceses votan sí a la primera pregunta. Entonces tenemos 3 votos, una elección, 2 preguntas. Y es un momento importante porque por primera vez las francesas votan. El gobierno provisional da el derecho de voto a las mujeres en 1944 y por primera vez lo ejercen. Así que es un momento importante, ya que ahora podemos hablar de sufragio universal de verdad. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones? Pues primero los franceses responden sí a la primera pregunta, entonces la asamblea se vuelve constituyente. La Tercera República se acabó y tenemos que pasar a una Cuarta República. Esta primera asamblea es interesante porque es completamente dominada por los partidos de izquierda. El Partido Comunista, que es el primer partido de Francia en aquel momento, el que tiene más diputados, que se presenta como el partido de los 75.000 fusilados, se presenta como el gran partido de la resistencia interior. Tenemos también el Partido Socialista, sección francés de la Internacional Obrera,
que está muy presente. Notamos que los radicales que fueron tan importantes durante la Tercera República se reducen a muy poco. Tenemos también partidos que aparecen con la resistencia, eso es lo que pasa con la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia, dirigida por un tal François Mitterrand, y también el Movimiento Republicano Popular, que es un partido que representa la democracia cristiana, entonces es un partido más o menos de centro-derecha. En cuanto a la derecha, pues se nota que se reduce mucho, casi desaparecía, porque la opinión considera que se vinculó demasiado con Vichy y entonces la derecha está casi fuera de juego en aquella época. Esta asamblea pues tiene que redactar la Constitución y mientras está preparando esta Constitución pasa algo importante que evoca el periódico François. El general de Gaulle se retira, el general de Gaulle dimite en enero de 1946. ¿Por qué dimite? Porque no está de acuerdo con el proyecto de constitución que prepara la Asamblea. Preparan una constitución muy parlamentaria, con una asamblea única, que tendría un poder absolutamente enorme, con un poder ejecutivo bastante débil, y eso no corresponde con lo que espera el general de Gaulle, que considera necesario un poder ejecutivo fuerte sobre todo en caso de crisis. Por eso, para intervenir en el debate, esperando cambiar la posición de la Asamblea, dimite, pero espera volver, y no pasó como lo había previsto porque nadie lo llama de nuevo. Sin embargo, los franceses están de acuerdo con de Gaulle, ya que se presenta un referéndum en mayo de 1946 y los franceses rechazan a la mayoría, rechazan el proyecto de constitución. Entonces la asamblea se disuelve y hace falta elegir una nueva asamblea, porque la primera fracasó. Entonces el 2 de junio de 1946 se elige una segunda asamblea constituyente. La composición no cambia mucho, el Partido Comunista sigue siendo muy poderoso, más que los socialistas. Ya no es el primer partido, ya que observamos que el Movimiento Republicano Popular ahora es más importante, pero el equilibrio global no cambia mucho, y la Asamblea pues redacta la nueva Constitución, y mientras tanto el antiguo jefe del gobierno provisional, el general de Gaulle, da su opinión a propósito de lo que tendría que ser esta nueva constitución en un discurso famoso, el discurso de Bayeux, del 16 de junio de 1946. Y es interesante porque indica claramente lo que él piensa necesario y precisa que un ejecutivo poderoso, fuerte en caso de crisis, es absolutamente imprescindible. El resultado de este trabajo es un proyecto de constitución. Se convoca un referéndum el 13 de octubre de 1946. ¿Qué dicen los franceses? Pues aprueban este nuevo proyecto de constitución, pero se nota que el entusiasmo no es muy grande. Y lo que dijo de Gaulle es cierto, el proyecto fue aceptado por 9 millones de electores, rechazado por 8 millones e ignorado por 8 millones. Es más o menos efectivamente lo que observamos. Un tercio del cuerpo electoral más o menos adopta este proyecto de constitución. Aquí está el esquema de esta nueva constitución, con colores que ya conocéis, porque lo hemos utilizado el año pasado. Observamos que, ahora tenemos un sufragio universal de verdad, la base es un sufragio universal,
con ciudadanos que tienen más de 21 años, ya que la mayoría de edad en aquel momento es 21 años. Los ciudadanos eligen un parlamento de forma directa, eligen una asamblea nacional que vota la ley, que vota el presupuesto, y eligen de forma indirecta un Consejo de la República que no es una asamblea de verdad, ya que solo es consultivo este Consejo. Da avisos a la Asamblea Nacional, pero no vota la ley, no vota el presupuesto. Y el Parlamento elige al presidente de la República, elegido por 7 años, el presidente que puede disolver la asamblea pero con condiciones muy estrictas, y que nombra el gobierno y primero al presidente del Consejo. Ahora el título es oficial. Este gobierno tiene que obtener la investidura de la Asamblea Nacional, es decir, el acuerdo de la Asamblea Nacional para gobernar, y tiene que evitar la censura de la Asamblea Nacional, porque si la Asamblea Nacional vota una moción de censura, entonces el gobierno tiene que dimitir. Estamos pues en un régimen parlamentario con un control del gobierno por el Parlamento, pero observamos que es un régimen parlamentario donde domina claramente el poder legislativo. Para resumir todo este proceso, porque es verdad que es un poco complejo, tenemos aquí una línea del tiempo que lo resume todo, a ver si lo habéis entendido. Primero tenemos un referéndum, el 21 de octubre de 1945. Los franceses responden que quieren una nueva constitución. Entonces, la asamblea que se elige el mismo día se vuelve asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente tiene que entonces redactar un proyecto de constitución, y aquí interviene el general de Gaulle, que dimite en enero de 1946 porque no está de acuerdo con el proyecto. Los franceses tienen que votar por referéndum y rechazan este proyecto. Entonces tienen que elegir otra asamblea constituyente, una asamblea constituyente que redacta un proyecto de constitución. Otra vez el general de Gaulle interviene, pero ya no dirige el gobierno con su discurso de Bayeux, y los franceses de nuevo se expresan por referéndum y ahora votan que aceptan el proyecto de constitución. Entonces hemos llegado a una nueva constitución, a la Cuarta República, y vamos a ver en el video que sigue, vamos a ver cuál es el balance de esta república, y también veremos cómo desaparece esta república. Y con esto pues no se acabó la misa por hoy, pero por el momento se acaba.